Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al organizador de estas jornadas, a mi querido compañero, el profesor Alfonso Martínez Echevarría, y también poner de manifiesto mi satisfacción por formar parte de esta mesa redonda en unión de estos ilustres compañeros. Efectivamente, cambiamos de registro y vamos a referirnos a la responsabilidad. Voy a tratar de referirme muy brevemente a la responsabilidad penal de los administradores desde una perspectiva introducida por las reformas que se han operado en el Código Penal en los años 2010 y 2015. En el año 2010 se abandona el Societas Delinquere non potest, que precisamente se cambia por la fórmula contraria. Se trata de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como se había hecho en otros países de nuestro entorno, como Inglaterra, los países anglosajones, por supuesto, Inglaterra, Holanda o Francia. En la exposición de motivos de esa primera ley, que introduce la primera normativa que se refiere al compliance dentro del Código Penal, se aludía a razones que nos llevaban por haber ratificado instrumentos internacionales como tratados internacionales o lo que se denomina el derecho penal de la Unión Europea, aunque de ninguno de estos instrumentos se podía deducir específicamente o directamente que hubiera una necesidad, un imperativo legal de introducir esta perspectiva o esta nueva legislación. Prueba de ello es que países como Alemania o Italia siguen derivándolo a lo que es el derecho administrativo sancionador. Pero sin duda y por otro lado, también se partía de la idea de que había que dar en respuesta al grave fenómeno de la criminalidad que se llevaba a cabo a través de las corporaciones empresariales y que constituía además un alto porcentaje de la criminalidad que integra la delincuencia económica. La propia naturaleza de las corporaciones parecía incluso favorecer en ocasiones la aparición de conductas criminales como consecuencia de todos esos organigramas en vertical y también en horizontal que muchas veces lo que hacían era dificultar la investigación criminal. Por otro lado, se había puesto de manifiesto cómo la regulación que hasta entonces había existido en el Código Penal, en el artículo 31, resultaba francamente insuficiente, por cuanto solamente se regulaba la actuación en lugar de otro, que solamente servía como un mecanismo para colmar lagunas de punibilidad en los delitos especiales propios y por ello, como consecuencia de esta insuficiente respuesta punitiva, el artículo 31 bis, que se introdujo en el Código Penal en la reforma de 2010, pero cuya redacción ya es propia de la reforma del año 2015, mucho más reciente, completa esta respuesta punitiva por parte del Estado. Esos sistemas de cumplimiento que se introducen en el Código Penal son mecanismos de control empresarial y ayudan por un lado al Estado, pero por otro lado al derecho penal a controlar la criminalidad empresarial. Algunos han visto en esta introducción en el Código Penal de esta nueva regulación un cierto acomodo a planteamientos neoliberales, entendiendo que quizá hasta se estaba privatizando una función pública tan importante como es el control de la criminalidad, al tratar de derivar una investigación propia del Estado a través del Ministerio Fiscal y a través de los órganos de instrucción a las propias corporaciones empresariales. El Criminal Compliance ha de apoyarse en códigos éticos empresariales. Es decir, no solamente se trata de delimitar en su contenido qué es una conducta típica o qué es una conducta atípica, manejando la terminología propia del Código Penal, sino que debería ir más allá en lo que es la estructura ética de la corporación para referirse en un sentido más amplio a conductas prohibidas o permitidas. Esto nos permitiría enlazar con los dos sistemas de contenido de los programas de compliance. Por un lado tenemos ese sistema que consiste exclusivamente en mecanismos de vigilancia o control
y que, pues, por ejemplo, son medidas de acceso al correo electrónico, registro de llamadas telefónicas, acceso a contenidos de Internet, videovigilancia, incluso que se van a llevar a cabo estos mecanismos de vigilancia o control a veces a costa de la infracción de derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones o incluso a la protección de datos. Por tanto, sería preferible otro segundo sistema que apuesta por la cultura de la legalidad dentro de la empresa. Y que preferiblemente lo que trata de imponer es un código de conducta determinado dentro de la empresa, un código de conducta ético, que desde luego sirve también para supervisar lo que sucede dentro de esa estructura empresarial. Para ello es importantísimo la comunicación hacia arriba y hacia abajo, bottom up y down, y eso también sirve como reforzamiento del control de estas estructuras empresariales. Además, esta cultura de la legalidad tiene otra ventaja y es que añade credibilidad cuanta más participación se le dé a los trabajadores y a otros stakeholders de las corporaciones. Descendiendo ya al modelo de responsabilidad penal, que se regula en el artículo 31 bis, tenemos que distinguir entre dos modalidades. Y así, en el primer párrafo, lo que se está es recogiendo la responsabilidad de los administradores y representantes legales de hecho y de derecho que actúan en nombre o por cuenta de la persona jurídica, pero para conseguir un beneficio directo o un beneficio indirecto de la persona jurídica. En este sentido, el artículo 31 bis 1, letra A, que es precisamente al que me estoy refiriendo, tiene una vinculación específica con los artículos 225 y 226 de la Ley de Sociedades de Capital, en la que se exige también responsabilidad por la falta de diligencia. En el segundo párrafo estarían recogidos los empleados, los subordinados, respecto de los cuales los administradores o los representantes habrían incumplido sus deberes de vigilancia, de control o de supervisión. Y aquí surge un concepto fundamental en el derecho penal, que es el denominado defecto de organización. Ese concepto de defecto de organización es un concepto que se acuña por la doctrina científica en derecho penal y que después se ha asumido por la Fiscalía General del Estado en su circular relativa a la prevención dentro de las estructuras empresariales, y también se ha trasladado a la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como tendré ocasión de comentarles muy brevemente a continuación. Este defecto de organización precisamente se combate con los programas de cumplimiento normativo, con los programas de compliance, en los que se establecen medidas eficaces para prevenir la comisión delictiva o, en su caso, para descubrir la comisión delictiva. Y esto es muy importante porque el Código Penal, en la reforma de 2015, ha arbitrado toda una serie de medidas, de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que son atenuantes específicas que recoge el Código Penal e incluso eximentes precisamente por llevar a cabo ese cumplimiento normativo. Por lo que se refiere al catálogo de delitos, pues operan con numerus clausus, es decir, son aquellos que se encuentran específicamente regulados en el Código Penal, y llama la atención que, por ejemplo, no se encuentren dentro de estos delitos la corrupción entre particulares o los delitos contra los derechos de los trabajadores o aquellos que se refieren a fraudes alimenticios o relativos a medicamentos. También llama la atención que haya muy pocas estructuras imprudentes, que casi todas las comisiones de los distintos tipos delictivos de los que pueden ser responsables las personas jurídicas solamente admitan la comisión dolosa, se dé muy poca entrada a la comisión imprudente, lo que parece poner de manifiesto que se ha desaprovechado de nuevo una oportunidad de haber regulado de forma más coherente y sobre todo más cerca a lo que es la realidad social de las corporaciones, esta oportunidad que tuvo el legislador penal, que comenzó en el año 2010 y que siguió en el año 2015.
Las penas genuinas de las personas jurídicas se encuentran recogidas en el artículo 33 del Código Penal, en el número 7, y van pues desde la multa hasta la suspensión de la actividad, la clausura de los locales, la inhabilitación para obtener subvenciones o incluso la intervención judicial. Y en el artículo 66 bis se establecen una serie de requisitos concretos para aplicar la pena a las personas jurídicas, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 66, que es el que con carácter general establece las reglas de aplicación de la pena. El 66 bis establece en concreto una serie de reglas que, por ejemplo, tienen en cuenta cuáles pueden ser más adversas para los derechos de los trabajadores, porque piensen ustedes que cuando se disuelve la actividad de una sociedad, los primeros directamente afectados pues pueden ser los propios trabajadores. El hecho de que se regulen en el artículo 66 estas circunstancias modificativas genuinas significa que se aplican con carácter preferente a las contenidas en el artículo 66, y cuando el legislador hace referencia en el artículo 31 bis 4 a las circunstancias atenuantes, también lo hace tratando de establecerlas con carácter especial y a costa de las genéricas que regula el artículo 21 del Código Penal. Vale, voy terminando. Por último, también se regulan las consecuencias accesorias en el artículo 129 del Código Penal. Solamente quiero insistir un poco en los deberes de los administradores. Ya nos ha dicho el profesor Emparanza que esos deberes de los administradores tienen que ver con el deber de diligencia y con el deber de lealtad, y ese control o compliance estarían dentro de ese deber de diligencia y de cumplimiento normativo. Para ello tiene que haber una difusión, como les he dicho antes, de las normas entre todos los empleados, una vigilancia del cumplimiento de las normas, y esa vigilancia en el cumplimiento de las normas se infringiría por parte del administrador si hubiera conocido de la comisión de los hechos delictivos, bien sean dolosos, bien sean imprudentes, y lo hubiera podido remediar con medios a su alcance, puesto que ese sería precisamente el ámbito de su competencia conforme al contenido del artículo 31 bis 1A del Código Penal. Ahí habría delito. Sin embargo, si no era propio de su competencia, no habría delito, porque aquí estaríamos ante el apartado B, que se refiere no ya al administrador o al representante legal o de hecho, sino al empleado. Les decía antes que el Tribunal Supremo ha asumido precisamente la doctrina elaborada sobre el defecto de organización, y así lo hace notar en sus sentencias desde el año 2015 hasta las más recientes. Efectivamente establece que cuando la persona delinque, su culpabilidad es por defecto de organización. Ese defecto de organización lo define como la ausencia de control dentro de la asociación, como la ausencia de medios de control eficaces, y hay sentencias, por ejemplo la 154/2016 de 29 de febrero, en las que no se aplica la pena de disolución de la sociedad, y así se hace constar precisamente para no perjudicar a los trabajadores. Hay otra sentencia en el año 2016 en la que se condena a la persona jurídica a la clausura y al cese de la actividad por un periodo de 6 meses por no contar con un programa de riesgos. También en la jurisprudencia de la Sala Segunda se ha establecido la independencia entre la responsabilidad penal de la persona física y de la persona jurídica, haciendo depender siempre la de esta última de la culpabilidad por defecto de organización, que establece como un elemento del tipo penal, o por no haber adoptado medidas de control eficaces, como les decía antes. No me gustaría terminar sin decirles que, en mi opinión, en España sigue sin haber una verdadera cultura
acerca del compliance y acerca de la comunicación que debe haber entre todos los integrantes de la estructura empresarial y de supervisión y sanción. Y hacer hincapié en que los modelos de prevención que tienen como punto de referencia el comportamiento ético dentro de la sociedad no solamente se refieren al cumplimiento normativo, a los requirements, sino también a los valores, a los commitments dentro de la sociedad, son los que, desde mi punto de vista, son los más adecuados para hacer frente a este problema. Añadiendo únicamente para terminar que lo que realmente hace especial quizás esta materia en nuestro país es que más del 90% de las empresas españolas son pymes. Luego también esta cultura de compliance tiene que adaptarse a las dimensiones de esa persona jurídica. Nada más y muchas gracias.